¿Cómo están todos? En la clase del día de hoy vamos a realizar un ejercicio del análisis de regresión lineal múltiple con el software SPS Statistic. Entonces vamos a tomar el ejemplo que teníamos de la anterior clase, vamos a tomar los mismos datos y vamos a realizar la resolución de todos los incisos que nos dan. El primer inciso me dice estimar los parámetros del modelo. En este caso, de estos tres modelos, vamos a estimar los parámetros. Y vamos a realizar esta estimación con el software SPSS. Y los siguientes incisos vamos a resolver sucesivamente. Entonces, para lo cual vamos a irnos al software SPSS. Una vez que se hayan descargado, yo estoy utilizando la versión 22. Pero en cualquier versión les va a salir la misma ventana, como pueden observar. Esta es la ventana que me sale una vez que haya ingresado al SPSS. Entonces, como primer paso, vamos a ir a esta parte inferior donde me dice vista de variables. Esta parte donde me dice vista de variables, hacemos clic en vista de variables y vamos a tener esta ventana en el que podemos observar en las columnas que tienen nombre, tipo, anchura, decimales. Entonces, en esta parte del nombre vamos a llenar lo que es los nombres de las variables que tenemos en nuestros datos. Es decir, aquí vamos a llenar con Y, con X1, con X2, con X3 y X4. Y vamos a ir llenando, ponemos Enter, X1, los nombres de las variables, estoy colocando, X4. Y automáticamente se va a ir llenando todas las demás columnas, ¿no? Entonces aquí el tipo me dice que es numérico, la anchura, esa es la anchura nomás de la celda, no influye mucho. Aquí la cantidad de decimales que vamos a ir ingresar, es decir, solo me va a aceptar los números que tengan 2 decimales, o si es un número entero lo va a colocar 2 decimales. Etiqueta ninguno. Valores, aquí puedo reemplazar un valor, es decir, aquí puedo realizar un cálculo, ¿no? De Y, por ejemplo, puedo rellenar toda la tablita con un valor de 1, puede ser un valor de 2, un valor de 3, pero en este caso mi muestra tiene diferentes datos. En este caso esta opción no aplicaría. Y así sucesivamente. Lo voy a dejar tal y como está. Y voy a volver a ir a esta parte inferior izquierda donde me dice vista de datos. Hago clic en vista de datos y podemos observar en esta parte superior que ya se rellenaron los nombres de las variables, es decir, Y, X1, X2, X3 y X4. Entonces, lo único que me queda por hacer es ir llenando con los datos de la muestra. Pero también podemos importar desde un archivo Excel los datos de mi enunciado. Podríamos exportarlo. Pero una forma mucho más sencilla es que podemos realizar directamente una copia. Podemos copiar del Excel, como podemos observar aquí. Aquí tengo mis datos copiados en el Excel y vamos a seleccionar todos esos datos en ese orden y control C, vamos a copiar o clic derecho copiar y volvemos al SPSS y nos ubicamos en la primera celda y clic derecho o directamente puedo clic derecho pegar, pero como no me está funcionando, entonces directamente control V. Ahí está, también me aparecía pegar, la opción pegar.
Y ahí ya tengo copiados todos los datos. Pueden observar, ¿no?, que todos mis datos tienen 2 decimales. Es porque aquí en la parte de vista de variables hemos colocado que nuestros datos tengan 2 decimales. Eso podemos modificarlo, ¿no? Porque aquí no era necesario porque mis datos a lo mucho tenían un solo decimal. Pero podemos modificarlo. Aquí un decimal y un decimal. Una vez que ya tengamos copiados todos los datos, lo que nos queda es encontrar el modelo de regresión lineal para estos datos. Lineal múltiple, ¿no? Entonces, vámonos a la parte superior en las opciones, analizar, y vámonos a regresión, a lineales, clic en lineales, y aquí vamos a trasladar las variables independientes, en este caso solo una variable dependiente, y todas las variables independientes que tengamos. Seleccionamos, en esta ventana nos van a mostrar, ¿no?, todos los nombres de las variables que tenga. Entonces, seleccionamos la variable dependiente, que es Y, y hacemos clic en esta flecha para ingresar. Seleccionamos X1 y trasladamos donde las variables independientes. Realizamos lo mismo para las demás variables. Y el SPSS me da varias opciones, ¿no? Aquí puedo pedirle que me realice gráficos o que me calcule otro tipo de estadísticos. Pero solo me interesa que me calcule la regresión. Y directamente voy a poner aceptar. Y me va a mandar a otra ventana de resultados. El título de esa hoja es resultados. Aquí está, resultados. Entonces, en esa hoja voy a obtener la regresión, que es lo que me está calculando. Aquí me está diciendo las variables, qué variables han ingresado. El resumen de modelo, que aquí me está calculando el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación y otros datos más. Y acá lo importante es que me está calculando el ANOVA, que me va a servir posteriormente para que realice los demás cálculos. Y aquí lo que nos interesa es el coeficiente, estos coeficientes. ¿No quiere rayar? Lo que nos interesa son estos coeficientes. Es el coeficiente de X1, de X2, de X3 y X4. Y esta sería la constante, que sería beta sub 0, ¿no? Beta sub 0, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Entonces, con esto ya tendría estimado los parámetros del modelo. Entonces, podemos volver al Word que estábamos realizando. Y podemos empezar a responder el inciso A. Entonces aquí yo le he puesto una guía para que ustedes puedan entrar al SPSS e ingresar los datos. Y están ubicados todos los pasos que hemos realizado. Entonces, esta era la tablita de coeficientes que hemos extraído del SPSS. Algo que me olvidaba decirles era cómo tenemos que copiar de la tabla de resultados, de esta hoja de resultados. Realizamos clic derecho y directamente copiar. Por ejemplo, si seleccionamos y apretamos control C, no lo va a copiar. Entonces, sí o sí tenemos que realizar la opción de clic derecho y copiar. Entonces, una vez que ya tengamos la tablita, ya tenemos estimados los parámetros del modelo. Y mi modelo tenía esta forma, ¿no? Entonces, para el segundo modelo, que sería el segundo modelo, que ya lo había tenido calculado, pero podemos observar que en el segundo modelo
Podemos irnos al enunciado mucho mejor. En el segundo modelo A se están añadiendo nuevas variables independientes. X1 al cuadrado, X4 al cuadrado, X1 por X3. Por lo tanto, tenemos que añadir esas variables independientes que están en función de variables que ya estaban en el modelo. Entonces, volvamos al SPSS. Y ahí tenemos, ¿no? Toda la vista de datos. Entonces, para poder realizar lo que es el cambio en la adición de la variable independiente x1 al cuadrado, tenemos que realizar una transformación. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esa transformación de x1 al cuadrado? Vamos a irnos a esta opción. Vamos a irnos a esta opción de transformar, que está en la parte superior. Y a la primera opción nos vamos, que nos dice calcular variable. Clic en calcular variable y ahí nos está pidiendo la variable de destino, es decir, la variable que quiero agregar. En este caso va a ser x1 al cuadrado, que sería lo mismo que x1 por x1, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el cambio? Entonces, va a ser la multiplicación. Voy a agregar. Y aquí busco el signo por la misma variable x1. x1 por x1. Y le voy a colocar a aceptar. Y podemos observar que se creó una nueva columna en el que está la multiplicación de x1 por x1. Entonces voy a realizar el mismo procedimiento para la siguiente variable que queremos, la siguiente variable independiente que nos pedía nuestro modelo, que era igual a x4 elevado al cuadrado. Entonces realizamos el mismo procedimiento, vámonos a transformar, calcular variable. El nombre de la variable va a ser x4 al cuadrado, que sería lo mismo, ¿no? Que x4 por x4. Entonces voy a borrar toda esta expresión y voy a seleccionar x4 por, estoy seleccionando, ¿no? La opción por x4 nuevamente. Y aceptar. Y me está botando otra columna en el que están todos los cálculos de x4 elevado al cuadrado. Entonces, por último, me dice que hay otra variable independiente que es el producto de x1 por x3. Entonces, vamos a realizar el mismo paso. Y este va a ser x1 por x3. Borramos. Vamos a ingresar la variable x1 por x3. Podemos observar que las nuevas variables que se han creado están aquí. Entonces ponemos aceptar y directamente nos los ha creado otra columna con esos datos. Entonces vamos a poder realizar la estimación de los parámetros del modelo con todos estos datos. Entonces vámonos a analizar, vámonos a regresión, lineales y la variable dependiente va a seguir siendo y. Entonces, aquí vamos a tener que añadir las siguientes variables independientes. x1 por x1, x4 por x4 y x1 por x3. Ponemos aceptar y nos va a botar una ventana con los resultados. ¿Qué sería esta ventana? Y me está dando el resumen de modelo, el coeficiente de correlación, de determinación, el ANOVA y los coeficientes del modelo. Aquí tenemos el beta 0, beta 1, beta 2, hasta el último beta que sería beta 7 en este caso, ¿no? Entonces tenemos todos los coeficientes y podemos copiar haciendo clic derecho, copiar y lo copiamos en el Word que estábamos resolviendo. Uy, lo perdí el Word. Aquí está.
Muy bien, entonces podemos copiarlo, pegarlo en este caso. Aquí tengo la tablita con los coeficientes. Y este sería el modelo, el segundo modelo. Entonces, para el tercer modelo, que es un modelo de forma potencial, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Vamos a linealizar este modelo, vamos a linealizar esta función y volverlo a su forma lineal, porque este es un potencial, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a aplicar los logaritmos. Aplicamos logaritmo a ambos miembros. Aplicamos logaritmo natural a ambos miembros para bajar lo que es el beta sub 1 del exponente. Lo mismo para beta sub 2, beta sub 3. Entonces vamos a tener aquí logaritmo de toda esta expresión y sabemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de todos los logaritmos de los logaritmos. Entonces, para lo cual vamos a tener la suma de todos estos logaritmos y vamos a tener que hacer el recálculo del logaritmo de y. Vamos a tener que calcular logaritmo de x, logaritmo de x2, logaritmo de x3 y logaritmo de x4. Entonces, para lo cual, volvamos al SPSS. Volvamos al programa. Y vamos a hacer uso de la opción transformar, calcular variable. Entonces, ¿qué se va a llamar mi variable? El primer cambio que tengo que realizar es el logaritmo de y. Entonces, aquí esta expresión ya no me sirve. Y aquí puedo observar que no hay la opción logaritmo. Pero voy al lado derecho, a grupo de funciones, y hago clic en todo. Y en la parte inferior voy a buscar logaritmo, vámonos a ln. Aquí tengo logaritmo natural. Entonces, doble clic y directamente se va a copiar aquí. ¿Qué logaritmo quiero? De y. Entonces, hago ingresar la variable y. Y pongo aceptar. Y podemos observar que se creó una columna con los datos del logaritmo de y. Aquí solo me está saliendo con 2 decimales, pero sabemos que los logaritmos nos dan un montón de decimales. Entonces vamos a realizar lo mismo para x1. Este va a ser ahora el logaritmo de x1. Directamente aquí lo puedo borrar el y. Clic en x1 y se va para adentro, aceptar. Ya tengo la columna con el logaritmo de x1 y voy a realizar el mismo procedimiento para todas las variables. Una vez que haya calculado, haya hecho la transformación, voy a tener todas las columnas con los logaritmos. Entonces, el paso siguiente nos vamos a analizar, vamos a regresión lineales. La variable dependiente ya no va a ser y, va a ser logaritmo de y. Entonces, lo voy a sacar con esta flecha y voy a agregar logaritmo de y. Voy a ingresar, voy a eliminar todas estas variables independientes porque ninguna me va a servir o ninguna me sirve. Y tengo que agregar el logaritmo de x1, el logaritmo de x2, x3 y x4. Y vámonos a aceptar. Y nos va a mandar a la ventana de resultados en los cuales me da el resumen del modelo, en la ANOVA y los coeficientes, lo que nos interesa. Aquí tengo los coeficientes del logaritmo. Logaritmo, aquí sería, ¿no? El coeficiente de logaritmo de beta sub 0. Este sería beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Entonces vamos a copiar esto. Copiar. Y aquí ya lo tenemos pegadito, lo que es en la tablita de coeficientes. Pero
lo que hemos obtenido aquí, este 2,448, es el logaritmo de beta sub 0. Pero el modelo me dice que, bueno, el modelo, aquí como podemos observar, no me está pidiendo el logaritmo de beta sub 0, solo beta sub 0. Entonces tenemos que despejar lo que es el beta. Entonces, ¿cómo realizamos ese despeje? Elevando el número neperiano, elevamos al logaritmo natural de 2,440. Bueno, en este caso sería el logaritmo de beta sub 0, pero ese logaritmo de beta sub 0 es igual a 2,448. Entonces, si realizamos ese recálculo, va a ser igual a 11,565 y con eso ya tendríamos calculado todos los parámetros de este modelo. Entonces, ya tenemos estimado todos los modelos, los 3 modelos, y habríamos respondido el inciso A. ¿Qué me dice el inciso B? Obtener un intervalo de confiabilidad del 90% para beta sub 0 del primer modelo. Entonces, el primer modelo es igual a este. Intervalo de confiabilidad para beta sub 0, es decir, para 0,366. Vamos a ver, vamos a encontrar entre qué rangos es aceptable que esté el beta sub 0. Entonces, para eso vamos a encontrar el intervalo inferior y el superior. Tenemos un estadístico de prueba que nos va a ayudar a realizar este cálculo. Vamos a hacer uso de la distribución de student con n-k-1 grados de libertad. N, el número del total de la muestra. K, el número de variables independientes. Y -1, ¿no? Y vamos a encontrar el T de tablas. Bueno, tenemos esta fórmula, ¿no? Que nos va a ayudar a realizar el cálculo. Simplemente hemos reemplazado esta fórmula aquí y hemos despejado el beta 0, nada más. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me está pidiendo el beta sub 1? Sí lo tengo. Beta 0 sería, ¿no? El beta 0, este no sería beta 1, este sería beta 0. Beta 0, que sí lo tengo, que es igual a 0,366. T sub 0, que lo puedo encontrar de tablas. Entonces, vamos a irnos a tablas de T de student. Ahora vamos a tablas. Entonces, aquí estamos en las tablas de distribución T. Y nos daban el alfa, que era igual al 10%, pero como tenemos las dos colas, es decir, para el intervalo inferior y para el intervalo superior, vamos a dividir esa probabilidad de cometer el error del tipo 1 en 2. Es decir, vamos a tener 5% a cada lado. Y eso equivale al 0,05. Me decía con n-k-1 grados de libertad. N era 18, k era igual a 4. Entonces, 18 menos 4 tenemos que es igual a 12. Menos 1. Vamos a tener que es igual a 11. Entonces, vamos a intersectar. Perdón, estoy realizándome el cálculo, ¿no? 18 menos 4 es igual a 14. 14 menos 1 es igual a 13. Para disculpar. En una suma nomás. Entonces, aquí estoy observando esto, ¿no? El 5%, tenemos el 5%, entonces vamos a bajar hasta intersectar con los grados de libertad, que sería igual a 13. Entonces, ¿cuánto me da eso? 1,771. Entonces, ese es el valor buscado. 1,771.
Entonces ya lo tenía ya, ¿no? Ese dato calculado, 1,771, que va a ser lo mismo para el lado negativo, simplemente con el signo negativo. Entonces, S, que es la desviación estándar, que lo puedo obtener de la ANOVA, que me da el S al cuadrado, que sería la varianza. La varianza siempre me va a dar en esta parte del residuo de la media cuadrática, que va a ser igual a 3,910. Esto lo estoy sacando del ANOVA del SPSS para el primer modelo. Pero no quiero la varianza, solo quiero la desviación. Entonces vamos a sacar su raíz y que va a ser igual a 1,977. Y me dice que lo tengo que multiplicar por la raíz del C sub 0 sub 0. Ahora, ¿qué es el C sub 0 sub 0? Lo vamos a sacar de la matriz inversa. En la clase anterior ya les había indicado cómo podemos obtener la matriz inversa, que está donde están no todas las sumatorias. Entonces aquí tenemos la matriz inversa. El C sub 0 sub 0, C sub 1 se encuentra en la diagonal principal. Entonces aquí tengo la matriz inversa de este modelo y esta sería la diagonal principal. Y este que está con color celeste más clarito es el valor del C sub 0 sub 0. Entonces reemplazo ese dato, lo mismo para el intervalo superior y realizamos los respectivos cálculos y obtengo que va a ser igual a el intervalo inferior a menos 3,2544 y el superior a 3,9264. ¿Qué me quiere decir esto? Que el intervalo es grande, es muy grande, está yendo desde menos 3 hasta más 3, es una diferencia de 6. Y me dice, ¿no? Que el valor de beta sub 0 puedes tomar cualquier valor dentro de ese intervalo. Entonces, tal vez esto nos está saliendo así. Estamos tomando un error del 10%. Tal vez si reducimos el error, este intervalo puede reducir. Para el inciso C, que me dice con un alfa igual al 0,05, averiguar si el beta sub 4 es igual a 0 en el primer modelo. Entonces también me están pidiendo que analice el parámetro beta sub 4 si es igual a 0. Aquí podemos observar que obviamente no es igual a 0, pero tal vez puede estar dentro del rango en el que no sea necesario la adición de este parámetro. Entonces vamos a realizar la prueba de hipótesis, en el cual beta sub 4 va a ser igual a 0 y beta sub 4, la hipótesis nula, que beta sub 4 va a ser igual a 0, la hipótesis alternativa, que beta sub 4 va a ser distinto de 0. Con un nivel de confiabilidad del 95% o la probabilidad de cometer el error del 5%. Paso 3, necesito un estadístico de prueba, que va a ser el TD-Student. Y vamos a tener el criterio de rechazo, que va a ser, tengo que rechazar el H sub 0, la hipótesis nula, si el T calculado es mayor al T de tablas. Entonces, en el paso 3, en este paso 3, tenemos que encontrar lo que es el T de tablas con n-k-1 grados de libertad. Entonces, podemos volver a las tablas que ya les había mostrado anteriormente. Y tenemos aquí las tablas, pero me dan un nivel de confiabilidad del 95%. ¿Qué sería el 5% de error? Dividido entre 2, voy a tener que va a ser igual al 0,025. Entonces, los grados de libertad eran iguales a 13. Entonces, vamos a intersectar. Bajamos esa columna. 13 grados de libertad e intersectamos. Y me dice que es igual a 2,16. Entonces vuelvo con ese dato que ya he obtenido. Y tengo aquí 2,16.
16, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del paso 3. El paso 4 ya tengo que calcular el t, que va a ser igual al beta sub 4, que es el parámetro, el coeficiente de x4, ¿no? 0,719 menos 0, que lo estoy obteniendo eso de la hipótesis, la desviación estándar, que era igual a 1,977, y el C sub 4, que lo obtengo de la matriz inversa, que va a ser igual a 0,0153. Y el resultado me da 2,9402, y el paso 5 tengo que tomar una decisión, ¿no? Rechazar la hipótesis nula si el t calculado, es decir, si 2,9402 es mayor a 2,16. Si es mayor, sí. Si es mayor, no por mucho, pero es mayor. Entonces tengo que rechazar el h sub 0 y aceptar h sub 1. Es decir, beta sub 4 es distinto de 0, así que prefiero mantenerlo en el modelo porque me ayuda a la predicción de y. Esa sería como conclusión. El inciso D me dice con alfa igual a 0,05, elegir cuál de los modelos es el mejor. Me está diciendo que tengo que realizar un análisis en los 3 modelos y ver cuál de esos modelos es el mejor. Entonces, ¿qué me dice? Para descartar el primer modelo, calculamos el coeficiente de determinación con las tablas ANOVA. Para el primer modelo, tenemos las tablas ANOVA que les había mostrado, pero podemos volver al SPSS. En los resultados, ahí tenemos todos los modelos. Este es para el segundo modelo, ¿no? La tabla ANOVA. Aquí me está diciendo las constantes o las variables independientes. Para X1 lo tengo aquí. Me dice, estas son las variables independientes. Entonces voy a copiar este ANOVA. Voy a copiar el ANOVA del segundo modelo. Y voy a copiar el ANOVA del tercer modelo. Aquí es igual al coeficiente de determinación. Es igual a la diferencia entre la sumatoria de los cuadrados de la regresión dividido entre la sumatoria total, sumatoria de los cuadrados totales. Es decir, va a ser igual al SSR dividido entre el SST. Entonces, realizamos esa diferencia y me va a dar igual al 0,9916. Y sacamos en porcentaje y va a ser igual al 99,16. Es decir, el 99,16% está expresada por la regresión, ¿no? Pero eso lo vamos a explicar después. Para el segundo modelo hago el mismo procedimiento y me da 99,53. Vemos que es mayor. Y nos conviene que sea más cercano al 100%. Para el tercer modelo, que es igual a 99,30. Es mucho mayor que el modelo 1. Entonces, ¿qué concluimos si realizamos la observación de esos 3 modelos, de los coeficientes de determinación? Vamos a concluir que el modelo 1 explica el 90,16% de la variación total de la variable dependiente. Y, en este caso, ¿no? Y el modelo 2 y 3 explican el 99,53 y 99,30 de la variación total de la variable dependiente Y. Entonces, por lo tanto, vamos a descartar por completo el primer modelo porque es el menor. Y podemos afirmar que el mejor modelo es el modelo 2. ¿Por qué razón? Porque es el mayor. Porque es el mayor, tiene el mayor porcentaje. Pero como están cercanos, podemos, para afirmar esta afirmación, aquí estoy redundando. Entonces, para afirmar si el modelo 2 es el mejor, realizaremos la siguiente prueba de hipótesis. Entonces vamos a realizar la prueba de hipótesis tomando como base el modelo 2 y el modelo 3. Entonces
¿Qué va a decir la prueba de hipótesis? La adición de las variables independientes x1 al cuadrado. Esto es del primer modelo, ¿no? Del segundo modelo sería x1 al cuadrado, x4 al cuadrado, x1 por x3. A un modelo de regresión lineal múltiple que ya incluye las variables independientes x1, x2, x3 y x4, no mejora la predicción de y. Y la alternativa obviamente que sí va a mejorar, ¿no? Pero si lo expresamos en términos de parámetros, vamos a tener que si el x1 al cuadrado, x4 al cuadrado, x1 por x3 va a ser igual a 0, en ese caso no va a mejorar. Entonces, no nos va a servir que podamos agregar esas variables al modelo. Y la alternativa que al menos uno de esas variables que queremos agregar sean distintos de 0. Entonces, en ese caso, valdría la pena agregar al modelo. Entonces, tenemos un alfa igual al 0,05, la probabilidad de cometer el error del tipo 1, el estadístico de prueba Fisher, que va a ser igual a la sumatoria de los errores, perdón, la sumatoria de los cuadrados de la regresión del modelo final, o sea, son las variables que quiero agregar, menos la sumatoria de los errores de la regresión, la sumatoria del cuadrado de la regresión del modelo inicial. Modelo final menos modelo inicial dividido entre h, que es h, es el número de variables independientes que vamos a añadir. En este caso, ¿cuántas queremos añadir? 1, 2, 3. Va a ser 3, ¿no? Vamos a dividir todo eso entre la sumatoria de los errores al cuadrado del modelo final. Y vamos a dividir eso entre n, número de datos de la muestra, menos p, que es el número de variables del modelo inicial. Teníamos 1, 2, 3, 4, el modelo inicial, h, ya les dije que era h, y menos 1. Entonces va a seguir una distribución Fisher con h y n menos p más h más 1 grados de libertad. El criterio de rechazo, vamos a rechazar el f, la hipótesis nula si el f calculado es mayor al f de tablas. Ahí tenemos explicada qué es n, qué es p y qué es h. Entonces tengo que ir a las tablas de Fisher con h, que es 3, las variables que quiero agregar, n, que era 18, p, que es igual a 4, el número de variables del modelo inicial, y eso me va a dar 10. Entonces, sigo una distribución Fisher con 3 y 10 grados de libertad, y tengo que encontrar en este paso 3 el valor de las tablas de Fisher. Entonces, podemos irnos a las tablas de Fisher con 3 y 10 grados de libertad. Buscamos en las tablas que tengamos. Distribución de Fisher. R1, que es el primer grado de libertad, que para nosotros es igual a 3. Y R2, que es el segundo grado de libertad, que para nosotros es 10. Entonces buscamos aquí, ya hemos encontrado 3. Buscamos 10. 10. Y tenemos aquí 10. Y el enunciado me decía con el 0,05. Es decir, el 95%. Como tiene una sola cola, entonces lo tomamos completo. Y esto va a ser igual 3, 10, intersectamos, y va a ser igual a 3,71. Y ahí ya tengo el dato, que es 3,71. Entonces el paso 4 es calcular este F, pero para el cual voy a necesitar lo que es el ANOVA, donde está el SSR de ambos modelos. Entonces ahí tengo el ANOVA del modelo inicial. El modelo inicial siempre va a ser el modelo que tenga menos variables independientes, menos. Y el modelo final siempre va a ser la que tiene más, ¿no? Más variables independientes.
Entonces aquí faltaba, ¿no? Era aquí era X1, X2, X3 y X4. Podemos completarlo, pero esto sería X2, X3 y X4, ¿no? Muy bien. Entonces, este sería el ANOVA de ese modelo. Y reemplazando esos datos, este es el modelo final menos el modelo inicial. Este es del modelo final. Reemplazamos nomás esos datos y tenemos que va a ser igual a 707,8125. Entonces, vamos a tomar una decisión. Este era el paso 5. Vamos a tomar una decisión. ¿Qué me decía el criterio de rechazo? Rechazar la hipótesis nula si el F calculado es mayor al F de tablas. F calculado es 707. F de tablas es 3,71. O sea, es mucho, mucho mayor, es demasiado mayor. Por lo tanto tendríamos que rechazar H sub 0 y rechazamos por mucho. Y tendríamos que aceptar H1. ¿Y qué me dice H1? Que la adición de las variables independientes x1 al cuadrado, x4 al cuadrado y x1 por x3 a un modelo de regresión lineal múltiple que ya incluye las variables x1, x2, x3 y x4, sí va a mejorar la predicción de y, es decir, y va a mejorar por mucho, porque podemos ver la diferencia, es muy grande la diferencia. Entonces, podemos afirmar que el mejor modelo es el modelo número 2. ¿Qué sería este modelo? Entonces, con esto estaríamos concluyendo con la resolución del SPSS, con la aplicación de lo que son, de lo que encontramos los parámetros de estos modelos, ¿no? Los coeficientes. Y eso sería todo. Y nos vemos la siguiente clase.